Evangelio de hoy. Sábado 13 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 10 al 13. En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Jesús les respondió: En verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al acercarnos a estas líneas del Evangelio, nos encontramos con una conversación aparentemente sencilla entre los discípulos y Jesús. Un intercambio que, sin embargo, abre puertas a preguntas profundas sobre la fidelidad, la esperanza, la continuidad de la misión y la manera en que Dios actúa en la historia. No busquemos en este texto soluciones rápidas ni fórmulas estereotipadas. Más bien preparemos el alma para un tiempo de escucha pausada. Que la reflexión avance como una indagación atenta, palabra sobre palabra, hasta que el sentido emerja con la claridad de quien ha reposado en silencio. El contexto silencioso donde nacen las preguntas. Antes de entrar en el contenido, conviene recordar el ambiente humano y espiritual en que brota la pregunta de los discípulos. ¿Han contemplado la transfiguración? ¿Han visto a Jesús en una luz que supera lo cotidiano? ¿Han escuchado palabras que confirman la filiación divina y la gloria que lo rodea? Al bajar del monte, la cotidianidad reaparece con su peso. La gente sigue padeciendo. Los signos no siempre se entienden. Y las expectativas del pueblo sobre el Mesías persisten, mezcladas con confusión. En ese vaivén entre lo extraordinario y lo humano surge una pregunta que no es solo teórica. ¿Por qué los escribas afirman que Elías debe venir primero? Y con ella, otra inquietud más honda, más íntima. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la continuidad de la promesa? Entender este trasfondo nos ayuda a acoger la respuesta de Jesús no como una lección teórica, sino como una orientación para el corazón. Elías, la tradición y la mirada del pueblo. La figura de Elías en la memoria religiosa de Israel tiene la fuerza de lo profético absoluto. Un profeta que no muere de manera corriente, sino que es llevado, figura de una intervención divina que sacude el orden establecido. Para el pueblo, la vuelta de Elías es sinónimo de un nuevo comienzo, de una purificación que prepara al Mesías y a la obra definitiva de Dios. Por eso la pregunta de los discípulos no es ingenua. Están tratando de reconciliar expectativas tradicionales con la novedad que es Jesús. Aquí se nos ofrece una lección sobre la relación entre tradición y novedad. La tradición es un tesoro que interpela, pero no se convierte en jaula. La novedad de Dios puede visitar la memoria y saltar por encima de nuestros esquemas. Aprender a leer la historia salvadora exige tanto respeto por las figuras que nos preceden como libertad, para reconocer cómo el Espíritu las reinterpreta. La identidad de Jesús y la continuidad profética.
Cuando los discípulos plantean el tema de Elías, se sitúan en el corazón del misterio cristiano. Jesús no anula la tradición, la cumple. Su vida es cumplimiento y continuación. Esto implica que la identidad de Jesús se entiende no aislada, sino en diálogo con la historia de la alianza. La figura de Jesús recoge las tensiones de Israel, las purifica y las eleva. La transfiguración fue un signo de este cumplimiento. Allí, en la luz, se vislumbró que la promesa encuentra su plenitud. Entender a Jesús como aquel que reúne en sí lo esperado, y lo inesperado nos ayuda a asumir una mirada que no separa la fidelidad a lo antiguo de la apertura a lo nuevo. Más bien descubre que el mismo Dios que habló por los profetas sigue obrando en maneras que trascienden nuestro entendimiento. La función del profeta, voz contra la complacencia. La tradición profética, representada por Elías, cumple una función que no pasa de moda. Denunciar la complacencia, confrontar poderes y ofrecer la posibilidad de conversión. Los profetas no son comentaristas neutrales. Son voces que irrumpen, que incomodan, que llaman a volver al centro. En la respuesta de Jesús hay implícita una invitación a recuperar esa dimensión profética en la vida de la comunidad. No basta con preservar ritos o textos. Es necesario dejar que el Espíritu despierte en nosotros la valentía de denunciar aquello que separa a las personas de Dios y de la dignidad humana. Si la pregunta sobre Elías nos hace mirar hacia atrás, la respuesta nos empuja hacia adentro. Preguntémonos dónde necesitamos profecía hoy. ¿Qué costumbres deben ser cuestionadas? ¿Qué indiferencias han anestesiado nuestro oído interior? Juan el Bautista, signo y cumplimiento en el desierto. Jesús, en su respuesta, trae a la escena a Juan el Bautista y señala su función de Elías en sentido escatológico. Aquí hay una precisión teológica y pastoral que merece atención pausada. Juan no es una copia exacta de Elías, ni la historia repite formularios rígidos. Sin embargo, en su misión aparece el elemento característico del profetismo elíaco: la llamada radical a la conversión, la denuncia de la hipocresía, el llamado a la preparación del camino. Juan realiza el papel de precursor dentro de una economía de la salvación que avanza por etapas. Al reconocerlo, Jesús pone de relieve que la obra de Dios muchas veces se realiza en gestos humanos concretos, en testimonios austeros, en voces que se atreven a decir la verdad, en personas que anuncian el paso de lo viejo a lo nuevo con integridad. La aceptación como criterio teológico y humano. Hay una frase silenciosa pero decisiva en todo este diálogo: la cuestión de la aceptación. Juan fue percibido por algunos como extremo, incluso endemoniado, por su austeridad. Jesús, por su parte, fue criticado por su cercanía con la gente. El criterio no está en la forma externa sino en la respuesta que suscita. La sabiduría de Dios se reconoce en los frutos y en la disposición del corazón. Este punto abre una reflexión sobre la recepción y el juicio. A menudo los juicios humanos se sustentan en apariencias, mientras que Dios mira la disposición interior. Para nosotros esto es una llamada
A no apresurarnos en condenarlo que nos incomoda ni en idolatrar lo que nos agrada. La aceptación que transforma no es la aprobación fácil, sino la apertura humilde a lo que Dios hace, aunque no encaje en nuestros moldes. La misión como continuidad y ruptura a la vez. Un aspecto central que emerge es la paradoja de la misión. Continuidad y ruptura se entrelazan. Jesús es continuidad porque está enraizado en la historia de la salvación. Es ruptura porque introduce una forma nueva de presencia divina, más humana, más encarnada, a veces más molesta para los sistemas religiosos. Esta tensión nos invita a repensar la misión cristiana hoy. No se trata de repetir fórmulas del pasado, sino de encarnar la fidelidad a la alianza en el presente concreto. Ser fiel implica amar la tradición y dejar que la tradición sea purificada por la experiencia viva del Espíritu. La comunidad que no teme esta tensión está llamada a ser puente entre memoria y promesa, entre lo que fue y lo que todavía será. El discípulo ante la polaridad, aprender a discernir. Los discípulos aparecen aquí como quienes buscan comprender. Como representantes del creyente que no siempre sabe leer los signos. La escena nos enseña a no avergonzarnos de nuestras preguntas, porque ellas son puertas hacia el discernimiento. Discernir no es acumular datos sino afinar la mirada del corazón. Implica abrirse a la tradición, escuchar las voces autorizadas y al mismo tiempo dejarse interpelar por la novedad de la gracia. Discernir exige paciencia, humildad y valentía. Paciencia para esperar la maduración de los signos. Humildad para reconocer la fragilidad de nuestras categorías. Valentía para cambiar. En ese proceso, la comunidad creyente es escuela donde la sabiduría se cultiva. La profundidad del reconocimiento espiritual. Cuando Jesús afirma que Elías ya vino y que no lo reconocieron, abre una herida profunda en el corazón humano. La incapacidad de ver lo que está delante de nosotros cuando nuestros ojos están nublados por expectativas rígidas, temores arraigados o interpretaciones incompletas. Esta incapacidad no es solo un problema del pasado. Sigue siendo una realidad presente en la vida espiritual. A veces pedimos señales, pedimos respuestas. Pedimos manifestaciones extraordinarias. Y sin embargo ignoramos lo que Dios ya está realizando silenciosamente, discretamente, amorosamente. La reflexión se extiende entonces hacia la necesidad de cultivar una mirada interior afinada, un oído espiritual entrenado y un corazón que no se aferre a sus propias ideas como si fueran dogmas, sino que permanezca flexible, dócil, abierto a la sorpresa divina. El rostro inesperado de la misión divina. Elías era esperado como un restaurador, como un profeta, que haría temblar los cimientos del mal. Y sin embargo, Juan el Bautista aparece en la historia sin truenos ni rayos, sin actos espectaculares, sino con una austeridad que a muchos les parecía incomprensible. Esta discrepancia nos enseña que la misión de Dios muchas veces se presenta bajo
Un rostro que no coincide con la imagen que nuestra mente había construido. Este desajuste entre expectativa y realidad es justamente lo que permite la purificación de la fe. Cuando lo que Dios envía no encaja con nuestro marco previo, somos invitados a revisar nuestros criterios, a renunciar a la rigidez y a dejar que el Espíritu nos enseñe a reconocer la presencia divina en formas nuevas, humildes y, a veces, aparentemente pequeñas. La dureza del rechazo y el misterio del sufrimiento. Jesús añade que a Juan le hicieron todo lo que quisieron. Una frase que guarda dentro de sí el peso del sufrimiento injusto y del rechazo que acompaña frecuentemente a los enviados de Dios. Este sufrimiento no es romántico ni simbólico. Es real, punzante, doloroso. En él se revela un aspecto crucial de la misión profética. La fidelidad al llamado no se mide por la aceptación social, sino por la coherencia interior. Juan sufrió no porque fuera débil, sino porque su palabra tocaba las heridas de una sociedad que prefería la comodidad a la conversión. Esta dinámica nos interpela hoy profundamente. ¿Cuántas veces rechazamos la voz profética que nos confronta? ¿Cuántas veces desautorizamos lo que incomoda? ¿Cuántas veces herimos a quienes hablan verdad por miedo a ser transformados? Jesús como plenitud de todas las expectativas. La identificación de Jesús como aquel que también va a padecer introduce un elemento clave. No solo la profecía sufre, también la salvación misma acepta el dolor como parte del proceso de redención. Jesús no viene vestido de gloria humana. Viene con el rostro de la entrega, del servicio, de la vulnerabilidad. Esta luz suave pero firme redefine para siempre el modo en que Dios actúa en la historia. No imponiéndose, sino ofreciendo. No dominando, sino invitando. No triunfando según criterios humanos, sino revelando un triunfo que nace desde dentro. Desde el amor que se entrega por completo. Comprender a Jesús así es entrar en una espiritualidad madura, donde la grandeza divina no se mide por poder visible, sino por amor transformador. La revelación que une pasado, presente y futuro. Cuando Jesús explica que Juan es el Elías que debía venir, está haciendo algo más que aclarar una interpretación. Está uniendo tiempo y eternidad. Él revela que en la economía divina, nada queda suelto. Nada se pierde, nada se contradice. Las promesas antiguas siguen vivas, pero se realizan de maneras que superan lo esperado. Esta visión nos invita a vivir nuestra fe con una profunda confianza en la fidelidad de Dios. Incluso cuando el camino parece confuso o fragmentado. La historia personal de cada creyente también entra aquí. Muchas veces no entendemos por qué ocurrieron ciertos acontecimientos. ¿Por qué llegaron ciertas personas o por qué algunas etapas parecieron oscuras? Con el tiempo, la mirada de fe teje los hilos invisibles y muestra que hubo presencia. Hubo preparación, hubo camino. Incluso donde no lo habíamos reconocido. El lugar del creyente en la trama divina. Este pasaje nos enseña que el creyente no es un simple observador de los planes de Dios, sino un participante activo. Al reconocer a Juan como Elías y a Jesús como el cumplimiento
Los discípulos están siendo formados para convertirse ellos mismos en portadores del anuncio, en continuadores de la obra, en testigos que preparan caminos, que siembran esperanza, que confrontan el mal sin temor. Cada creyente recibe esta misma invitación. Ser signo. Ser voz. Ser puente. Ser preparación. No se nos pide que seamos grandes según estándares humanos, sino fieles y transparentes, dejando que Dios actúe a través de nuestra vida cotidiana de manera silenciosa pero real. La pedagogía de Dios, delicada, progresiva, paciente. El modo en que Jesús responde muestra la pedagogía divina. No abrumar, no imponer, sino acompañar, explicar, iluminar progresivamente. Dios no revela todo de golpe, porque nuestro corazón no podría sostenerlo. Nos va mostrando la verdad en la medida en que podemos recibirla, comprenderla, abrazarla. Esta reflexión nos lleva a reconocer que la vida espiritual no es una carrera apresurada, sino un proceso lento, profundo, lleno de etapas, donde la paciencia se vuelve virtud indispensable. Ser discípulo implica dejarse enseñar cada día, aceptar que siempre habrá algo más que descubrir, y que la luz de Dios no llega para humillar nuestra ignorancia, sino para ensanchar nuestra comprensión. La invitación a un discernimiento maduro y compasivo. Reconocer la acción de Dios en el mundo requiere un discernimiento que no sea rígido ni impulsivo. No basta con repetir tradiciones ni con adherirse a visiones simplistas. Discernir implica escuchar, observar, sentir, comparar, orar. Dejar que el corazón se vuelva amplio para ver lo que ojos apresurados no captan. Esta capacidad de reconocer la llegada del Elías en nuestras vidas, es decir, de reconocer las voces que nos llaman a convertirnos, solo florece en un alma que ha cultivado la serenidad interior. La misión del creyente no es juzgar, sino discernir, no es condenar, sino acompañar, no es etiquetar, sino comprender. La continuidad de la misión profética en nuestro tiempo. El texto nos recuerda que la misión profética no terminó con Juan ni se agotó en Jesús. Continúa en cada generación donde hombres y mujeres se dejan mover por la verdad y el amor. En nuestro tiempo, la voz profética puede surgir en quienes defienden la justicia, protegen la dignidad del débil, denuncian la corrupción, acompañan al sufriente, promueven la paz, iluminan conciencias. Reconocer la misión profética actual implica abrir los ojos a quienes están viviendo el llamado de Dios con valentía, a quienes incomodan por amor, a quienes señalan caminos más humanos y más divinos. También implica preguntarnos ¿qué parte de esa misión nos corresponde asumir? La voz profética que incomoda y despierta. Cuando observamos la figura de Juan el Bautista, entendemos que la verdadera profecía nunca es cómoda, nunca halaga, nunca maquilla la realidad para que encaje en los deseos humanos, sino que es un llamado urgente, un despertar incómodo que confronta lo que está mal y señala lo que debe ser transformado. Y es por ello que muchas veces esta voz es rechazada o ignorada, y otras veces incluso eliminada.
Porque el ser humano tiende a preferir la tranquilidad de su conformismo antes que asumir el desafío de cambiar. Por eso Jesús dice que a Juan lo trataron como quisieron, como si su mensaje fuese algo descartable, como si su vida fuese prescindible. Y esto nos hace pensar si también nosotros, en nuestro tiempo, desoímos las voces que Dios envía para orientarnos. Esas advertencias internas que sentimos cuando algo no está bien. Esas intuiciones espirituales que nos empujan a una conversión profunda, pero que muchas veces ignoramos porque preferimos continuar en lo conocido antes que abrazar la verdad que transforma. Aunque esa verdad duela al principio. El rechazo a los mensajeros y el miedo a la verdad. Jesús lamenta que muchos rechazaron a Juan. No por falta de claridad, sino porque su mensaje exigía un giro en la manera de vivir. Una ruptura interior con aquello que estaba torcido. Y este temor a la verdad sigue vigente. Porque aceptar lo que Dios nos muestra implica asumir responsabilidad. Implica dejar atrás hábitos, ambientes, decisiones, relaciones o apegos que fueron parte de nuestra historia, y a veces, aunque sepamos que algo nos hace daño, preferimos mantenerlo. Porque cambiar nos da miedo. Y en ese punto entender a Juan es comprender que cuando la palabra de Dios aparece, no viene a lastimarnos, sino a liberarnos. Pero esa liberación pasa necesariamente por un acto de valentía que muchas veces evitamos. Y por eso Jesús insiste en que quienes no escucharon a Juan tampoco estarían listos para entenderlo a él. Porque el corazón que teme a la verdad tampoco puede abrazar la plenitud del reino. La continuidad entre Juan y Jesús. Este pasaje revela la profunda conexión entre Juan y Jesús, como dos pasos inseparables dentro del plan divino. Porque Juan prepara la tierra, limpia el terreno, desenmascara lo que está podrido, abre el espacio para que la luz pueda entrar con fuerza. Y luego viene Jesús, quien no solo prepara sino que llena. No solo anuncia sino que realiza. No solo apunta al camino sino que se convierte él mismo en el camino. Y es hermoso contemplar cómo Dios actúa en procesos, no en improvisaciones, sino en etapas que se encadenan. Y esto también se aplica a nosotros. Porque a veces queremos ver resultados finales, sin permitir que Dios nos prepare primero. Queremos saltar del anuncio al cumplimiento sin pasar por la purificación que limpia y dispone el corazón. Y este pasaje nos invita a reconocer que Juan representa precisamente esa purificación previa que prepara para recibir al Señor con un corazón más humilde y abierto. La ceguera espiritual y la incapacidad de reconocer lo evidente. Uno de los elementos más profundos de este evangelio es la incapacidad de muchos de reconocer a Juan como el Elías que debía venir. No porque faltaran señales, sino porque sus expectativas estaban distorsionadas. Y esto sigue ocurriendo hoy, ya que muchas veces Dios nos habla, pero no lo reconocemos porque no se ajusta a lo que imaginábamos. Porque esperamos que Dios actúe de una forma específica. Y cuando llega de otra manera, no lo distinguimos.
Y así dejamos pasar oportunidades, consuelos, advertencias, caminos nuevos. Porque la imagen que tenemos de Dios no coincide con la forma real en que Él se manifiesta. Y este pasaje es una llamada profunda a ajustar el corazón para no perder la presencia divina que llega a nuestra vida de maneras sencillas, inesperadas y a veces incluso incómodas. Elías como símbolo de renovación y conversión. Para los judíos, Elías representaba la renovación espiritual, un retorno al centro, un volver a Dios con sinceridad. Y por eso Jesús identifica a Juan con esa misión purificadora. Porque su llamado era directo, urgente, penetrante. Un llamado a enderezar los caminos y reconocer la llegada del reino. Y cuando Jesús dice que Juan ya cumplió esa función, nos recuerda que cada uno de nosotros también necesita identificar cuál es la voz profética que Dios ha puesto en nuestro camino para que podamos regresar a Él de forma más auténtica. Y esa voz puede ser un acontecimiento, una persona, una experiencia, un dolor, un aprendizaje, algo que despierta, que quiebra superficialidades y que nos impulsa a una conversión más real, más seria, más profunda. La resistencia humana al plan de Dios. En este evangelio se observa cómo el ser humano puede oponerse incluso al plan más evidente y amoroso. Porque quienes no quisieron escuchar a Juan tampoco entendieron la misión de Jesús. Y esto demuestra que la mayor dificultad no está en la falta de señales, sino en la dureza del corazón, en esa resistencia interior que se aferra a lo seguro y conocido, aunque eso conocido no conduzca a la vida. Y Jesús señala esta resistencia para que nosotros comprendamos que la mayor batalla no está afuera, sino dentro, porque el verdadero obstáculo no son las circunstancias, ni las personas, ni el entorno, sino la incapacidad de rendir el corazón a la voluntad de Dios, que siempre es buena, aunque a veces incomprensible al inicio. Dios habla de muchas maneras, pero el corazón debe estar dispuesto. Este evangelio enseña que Dios no deja de hablar, no deja de enviar señales, no deja de guiar. Pero la clave está en la disposición interior. Porque quienes estaban cerrados no pudieron ver en Juan la misión profética, y mucho menos en Jesús al Mesías. Y es por eso que Jesús dice con fuerza: el que tenga oídos, que oiga. Una expresión que va más allá de escuchar físicamente, porque implica un acto espiritual. Un abrir el corazón para que la verdad de Dios pueda penetrar, limpiar, ordenar, iluminar y transformar. Y esta frase sigue resonando hoy como un llamado a la escucha profunda. Esa escucha que no se queda en la superficie sino que se deja tocar por la gracia. La humildad como puerta de reconocimiento espiritual. La clave para reconocer la acción de Dios en Juan y en Jesús estaba en la humildad. Porque solo el corazón humilde es capaz de aceptar que necesita ser guiado, corregido y transformado. Mientras que el corazón orgulloso se encierra en sus propias ideas y rechaza lo que lo desafía. Y es por eso que muchos que se creían sabios no reconocieron a Juan, mientras que los sencillos lo escucharon y se convirtieron.
Y este Evangelio nos recuerda que la humildad no es debilidad, sino apertura, no es inferioridad, sino disposición, no es inseguridad, sino valentía para aceptar que Dios sabe más que nosotros, y que Él conduce la historia de maneras que a veces no entendemos, pero que siempre son perfectas. El discernimiento como camino de madurez. Reconocer la misión de Juan como cumplimiento de la promesa de Elías exige discernimiento espiritual. No basta con observar los hechos. Es necesario interpretar los signos con corazón abierto. Humildad y paciencia. Esta capacidad de leer la historia desde la perspectiva de Dios es esencial para comprender la continuidad de su plan. El discernimiento no es un conocimiento intelectual solamente, sino una sensibilidad del alma para identificar los caminos por los cuales Dios obra en nuestra vida y en la historia, y para responder con fe y obediencia. La valentía de hablar la verdad. Juan nos enseña que la valentía es inseparable de la misión profética. Denunciar errores, injusticias y desviaciones no es popular, pero es necesario para que la verdad de Dios sea visible. La historia nos recuerda que los mensajeros de Dios muchas veces enfrentan incomprensión, oposición e incluso violencia. Pero su fidelidad no depende del aplauso ni de la aceptación. Cada creyente es llamado a ser valiente en su vida cotidiana, a sostener la verdad con amor, a confrontarlo que está mal sin ceder al miedo, y a mantenerse coherente con su vocación, confiando en que la obra de Dios nunca se pierde. El sufrimiento como signo de fidelidad. El rechazo y las dificultades que enfrentó Juan son parte de la realidad del profeta. Y Jesús lo señala claramente. El sufrimiento no siempre indica fracaso. Puede ser la prueba de que se ha permanecido fiel al llamado. La fidelidad a Dios implica asumir consecuencias, enfrentar críticas, soportar incomprensión. Y muchas veces esto es un signo de autenticidad espiritual. Aprender a aceptar las pruebas como instrumentos de crecimiento nos permite avanzar en nuestra vida de fe, fortalecidos en nuestra misión y conscientes de que la perseverancia es esencial para que la semilla que Dios siembra en nosotros dé fruto. La esperanza en la continuidad del plan divino. El Evangelio nos muestra que la historia de la salvación tiene continuidad. Elías, Juan y Jesús forman un hilo que nos revela la fidelidad de Dios. Cada etapa tiene un propósito. Y aunque parezca que hay interrupciones o resistencias humanas, la obra de Dios sigue su curso. Esto nos invita a vivir con esperanza activa. Confiar en que la vida, a pesar de las dificultades y obstáculos, está sostenida por la providencia divina. Y que nuestras acciones, aunque pequeñas, forman parte de un plan más grande y eterno. La responsabilidad de reconocer lo que Dios hace. El texto nos desafía a estar atentos y a no ignorar la acción de Dios en nuestra vida. Reconocer lo que Dios ha enviado implica compromiso, observación y apertura interior. No se trata solo de recibir milagros visibles, sino de percibir la acción cotidiana de la gracia.
Personas que nos guían. Situaciones que nos enseñan. Desafíos que nos transforman. El discípulo que reconoce la obra de Dios se convierte en testigo consciente y activo, dispuesto a prolongar esa acción con su vida y a colaborar con el plan divino de manera responsable y amorosa. El discernimiento como acto de apertura interior. Reconocer la misión de Juan el Bautista y su relación con Elías no es simplemente un ejercicio de memoria histórica ni de teología abstracta, sino un llamado a entrenar el alma para el discernimiento espiritual. Discernir implica distinguir la voz de Dios en medio del ruido de la vida cotidiana. Identificar lo que purifica y lo que obstaculiza. Y abrir el corazón a la acción divina incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. Esta capacidad no se desarrolla de manera instantánea. Requiere paciencia, humildad y práctica diaria. El discípulo que aprende a discernir desarrolla sensibilidad para reconocer signos, advertencias y oportunidades de crecimiento, convirtiéndose en un observador activo de la obra de Dios en la historia humana y en su propia vida. La coherencia entre palabra y acción. Juan fue fiel a su misión porque su vida reflejaba lo que predicaba. Su coherencia entre palabra y acción es un modelo de integridad que Jesús resalta al identificarlo como Elías. Para nosotros, esto es una enseñanza fundamental. La verdadera influencia espiritual no depende de la elocuencia ni de la popularidad, sino de la autenticidad que se refleja en nuestras decisiones, comportamientos y actitudes. Cada acción alineada con la verdad que hemos reconocido fortalece nuestra capacidad de ser instrumentos de transformación y hace que nuestra vida sea un testimonio creíble de la presencia de Dios. La paradoja de la incomprensión y la fidelidad. La historia de Juan nos muestra que la fidelidad a Dios a menudo viene acompañada de incomprensión y rechazo. Esta paradoja nos recuerda que la misión espiritual no garantiza aceptación social ni aprobación inmediata. Sin embargo, la fidelidad se mide en términos de coherencia con la voluntad de Dios, no por el reconocimiento humano. Vivir en esta paradoja exige fortaleza interior y confianza profunda. Saber que nuestro compromiso con lo correcto y lo justo tiene valor incluso cuando no es comprendido. Y que la obra de Dios se realiza a pesar de nuestra fragilidad y la resistencia del mundo. El sufrimiento como dimensión de la misión. Jesús subraya que Juan sufrió rechazo y dificultades como parte de su camino. Este sufrimiento no es un castigo, sino una consecuencia de la fidelidad a la misión profética. La aceptación del sufrimiento como elemento inseparable de la vida espiritual nos permite comprender que la santidad no siempre es cómoda y que la obediencia a Dios puede exigir sacrificio, paciencia y resistencia ante la incomprensión. La experiencia de Juan nos invita a abrazar la dificultad con sentido, a ver en los obstáculos una oportunidad de maduración y a reconocer que cada prueba fortalece nuestro vínculo con Dios y con su obra. La apertura a la gracia como condición para la comprensión.
Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es que la comprensión de la misión de Dios requiere apertura. Los que no reconocieron a Juan carecían de disposición interior, no de información. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos ignorado la presencia de Dios porque nuestros prejuicios, expectativas o rigideces nos impiden ver la verdad? La gracia llega siempre, pero solo puede ser acogida en un corazón que esté dispuesto a escuchar, a cambiar, a dejar que la novedad de Dios transforme lo que estaba estancado. La continuidad del plan divino en la historia. Jesús conecta a Juan con Elías y con su propia misión, mostrando que la historia de la salvación es un proceso continuo donde cada etapa tiene un propósito. Esto nos enseña que los eventos de nuestra vida personal y los acontecimientos históricos forman parte de un tejido más amplio, que Dios dirige con sabiduría. La fe madura consiste en reconocer esta continuidad. Comprender que incluso los fracasos, los rechazos y los desafíos forman parte de un plan que nos lleva a plenitud. Y confiar en que cada elemento, por pequeño o doloroso que parezca, tiene un significado dentro del proyecto divino. El poder transformador de la coherencia profética. La coherencia de Juan no solo lo identifica como Elías, sino que transforma a quienes lo escuchan. Su vida íntegra, su fidelidad y su valentía generan un efecto que va más allá de sus palabras. Abre corazones, despierta conciencia y prepara para la llegada del Mesías. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad también tiene un poder transformador silencioso. Vivir de acuerdo con la verdad que hemos recibido, aunque parezca pequeño o invisible, puede preparar caminos para la acción de Dios en la vida de otros. Y nuestra coherencia interior se convierte en un medio de gracia que toca más vidas de lo que imaginamos. La misión y la responsabilidad personal. El reconocimiento de Juan como Elías nos lleva a preguntarnos por nuestra propia responsabilidad en la misión de Dios. Cada creyente está llamado a identificar su papel dentro del plan divino y a actuar con integridad. Esto no significa asumir roles extraordinarios o heroicos necesariamente, sino responder con fidelidad a lo que Dios coloca frente a nosotros. Ser testigos de justicia, misericordia, amor y verdad en nuestras familias, comunidades y trabajos. Cada acto pequeño, cada palabra, cada decisión tiene un impacto espiritual cuando se realiza con corazón entregado. La importancia del testimonio silencioso. Juan no buscó fama ni aplausos. Su testimonio fue silencioso y constante. Esto nos enseña que muchas veces la verdadera acción de Dios en el mundo se manifiesta en gestos cotidianos, discretos y silenciosos. Acompañar al necesitado, perdonar sin alarde. Actuar con justicia. Vivir con integridad. La grandeza no siempre es visible, pero es efectiva. Este pasaje nos recuerda que la eficacia espiritual no depende de la visibilidad ni de la popularidad, sino de la coherencia y la entrega sincera. La preparación del corazón como fundamento del discernimiento. El papel de Juan el Bautista nos recuerda
Que la preparación interior es tan importante como cualquier acción externa. Antes de recibir a Jesús, el corazón debe ser dispuesto, limpio y humilde. Y Juan es el ejemplo perfecto de alguien que encarnó esa preparación en su vida. La paciencia, la coherencia y la fidelidad son los instrumentos con los que Dios trabaja para abrir caminos en la vida de quienes están dispuestos a recibir su mensaje. Cada acto de humildad, cada momento de silencio y oración, cada esfuerzo por vivir de manera íntegra, se convierte en un espacio donde Dios puede actuar y revelar su voluntad. Por eso, aprender a esperar y confiar en la obra divina, incluso sin ver resultados inmediatos, es un ejercicio de fe que transforma lentamente el corazón y prepara para reconocer los signos de su acción. El desafío de reconocer lo que Dios ya ha hecho. Uno de los elementos más impactantes del pasaje es que, aunque Juan estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado, muchos no lo reconocieron como el profeta esperado. Esta realidad nos confronta con nuestra propia capacidad de ver lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida y en el mundo. A menudo estamos tan enfocados en nuestras expectativas, deseos o criterios personales, que pasamos por alto la acción silenciosa de Dios. La lección aquí es clara. Debemos cultivar un corazón atento, una mente abierta y un espíritu humilde, para poder reconocer las obras divinas, incluso cuando no coinciden con lo que habíamos imaginado. La coherencia de la vida como manifestación de la verdad. Juan no solo hablaba con claridad, sino que su vida reflejaba lo que predicaba. Esta coherencia entre palabra y acción es fundamental para toda misión espiritual. Cuando nuestra vida se alinea con los principios que afirmamos, nuestra existencia se convierte en testimonio de la verdad y en instrumento de transformación para los demás. La autenticidad espiritual no depende del reconocimiento externo ni de la aprobación social, sino de la integridad interior y de la fidelidad a la misión que Dios nos ha confiado, por pequeña o silenciosa que sea. La conexión entre tradición y novedad. Jesús revela que Juan es el cumplimiento de la figura de Elías, uniendo así tradición y novedad. La historia de la salvación no rompe con lo anterior, sino que lo cumple y lo eleva. Comprender esta continuidad nos enseña que la fe no es un acto aislado ni un concepto abstracto, sino un proceso que integra lo vivido, lo prometido y lo realizado por Dios. La tradición prepara el terreno. La novedad transforma el corazón. Y la misión de cada creyente se inserta en esta continuidad para colaborar con el plan divino de manera coherente y efectiva. El discernimiento espiritual como capacidad de leer la historia. Reconocer la misión de Juan y su relación con Elías requiere discernimiento, porque implica ir más allá de la apariencia externa y captar la acción de Dios en la historia y en la vida personal. El discernimiento no es simplemente un acto intelectual, sino una sensibilidad cultivada mediante oración, silencio y reflexión. Permite identificar la presencia de Dios, distinguir la verdad del engaño y responder de manera adecuada a su llamado. Cada creyente está llamado a desarrollar esta capacidad, aprendiendo a leer los signos de los tiempos
y las oportunidades de acción que Dios coloca en su camino. La valentía para anunciar la verdad. Juan nos enseña que la fidelidad a Dios exige valentía. Llamar a la conversión. Denunciar la injusticia. Y vivir conforme a la verdad no es cómodo ni seguro. Y muchas veces enfrenta resistencia. Esta valentía no surge de la fuerza humana, sino de la confianza en la presencia y la guía de Dios. Cada discípulo está llamado a sostener la verdad con amor y firmeza, incluso cuando el mundo responde con incomprensión, rechazo o crítica. Porque la fidelidad a Dios tiene un valor eterno que trasciende la aceptación temporal. El poder transformador del testimonio silencioso. El ejemplo de Juan muestra que la transformación no siempre llega a través de gestos espectaculares, sino mediante el testimonio constante y coherente. La vida coherente y entregada actúa como semilla que prepara el corazón de otros para recibir la verdad y la gracia. Este poder silencioso de la fidelidad cotidiana nos recuerda que la misión de cada creyente, aunque discreta, puede tener un impacto profundo y duradero en su entorno, y que nuestra disposición a vivir con integridad es un canal a través del cual Dios realiza su obra. El reconocimiento de lo que Dios prepara silenciosamente. El Evangelio nos muestra que Dios prepara caminos de manera silenciosa y muchas veces imperceptible. Juan el Bautista fue el Elías prometido, pero su obra no se presentó con estruendo ni apariencias grandiosas. Su poder estaba en la fidelidad, en la coherencia de su vida y en la claridad de su mensaje. Esto nos recuerda que la acción divina no siempre se evidencia de forma espectacular, sino que muchas veces se realiza en lo cotidiano, en lo discreto, en lo que no se ve a simple vista. La verdadera misión espiritual requiere abrir los ojos del alma para percibir estas señales, para valorar la fidelidad silenciosa y reconocer la obra de Dios, incluso en medio de la incomprensión del mundo. La preparación del corazón como clave de la misión. Juan no solo preparó caminos físicos, sino sobre todo espirituales. Su misión consistía en disponer los corazones, abrirlos a la conversión, despertar la conciencia y purificar la disposición interior de las personas para recibir al Mesías. Esto nos enseña que antes de actuar en el mundo, debemos permitir que Dios actúe en nuestro interior, limpiando, ordenando y fortaleciendo nuestra fe. La preparación del corazón se convierte en un acto de obediencia y confianza. Una disposición consciente para reconocer y participar de los planes divinos. Y un recordatorio de que la transformación auténtica comienza desde dentro. El peligro de la ceguera espiritual. El pasaje revela que muchas personas no reconocieron a Juan como el Elías esperado. Esta incapacidad de ver lo evidente es una advertencia sobre la ceguera espiritual que afecta a todos los seres humanos. No siempre la ignorancia viene de la falta de información, sino de la resistencia interna, de los prejuicios, de la rigidez y del apego a nuestras propias ideas. Aprender a reconocer la presencia de Dios implica humildad.
Apertura y disposición a revisar nuestras percepciones, dejando que la verdad se revele de manera nueva y sorprendente, incluso si no coincide con lo que esperábamos. La coherencia entre vida y mensaje. Juan es un ejemplo de que la verdadera misión se sostiene en la coherencia entre palabra y acción. Su vida reflejaba lo que enseñaba: austeridad, valentía y fidelidad. Este principio sigue siendo fundamental para todo creyente. Nuestra autenticidad espiritual se mide por la coherencia de nuestras acciones con los principios que profesamos. No se trata de aparecer piadosos, sino de vivir de manera consistente, permitiendo que cada decisión, cada gesto y cada palabra reflejen nuestra entrega a Dios y nuestra participación en su obra. El sufrimiento como consecuencia de la fidelidad. Jesús resalta que Juan fue rechazado y sufrió, recordándonos que la fidelidad a Dios no siempre es recompensada de inmediato por la sociedad. Este sufrimiento no es castigo, sino consecuencia natural de enfrentar la incomprensión y la resistencia de un mundo que teme a la verdad. Cada dificultad que enfrentamos al actuar conforme a la voluntad divina es una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra fe y para confiar en que la misión de Dios no depende de la aceptación humana, sino de la obediencia y la entrega fiel a su plan. La humildad como condición para ver la verdad. El corazón humilde es capaz de reconocer la acción de Dios donde otros solo ven rutina o banalidad. Los que carecían de humildad no entendieron la misión de Juan ni la llegada de Jesús. Este principio nos enseña que la apertura y la sencillez interior son fundamentales para percibir la obra de Dios. La humildad no es debilidad, sino una fuerza que permite recibir, comprender y colaborar con los planes divinos. Solo quienes aceptan su propia limitación pueden crecer en sabiduría espiritual y reconocer la grandeza de lo que Dios hace en medio de la historia y de sus vidas. La continuidad entre profecía y cumplimiento. Al conectar a Juan con Elías, Jesús revela la continuidad de la acción divina. La profecía antigua no queda obsoleta. Se cumple y se transforma en plenitud en la obra de Jesús. Esto nos enseña que la historia de la salvación sigue un hilo coherente y que cada acto, cada etapa y cada persona tienen un papel dentro de un plan más grande. La vida espiritual madura consiste en reconocer esta continuidad, entendiendo que lo que ocurre en nuestra vida personal y en el mundo forma parte de un diseño más amplio, que se despliega con precisión, incluso cuando no comprendemos todos sus detalles. El discernimiento como llave de la percepción espiritual. Para reconocer la misión de Juan y su relación con Elías se requiere discernimiento. No basta con observar los hechos. Es necesario interpretar los signos con un corazón atento y dispuesto a escuchar. Este discernimiento no es solo intelectual, sino un ejercicio de sensibilidad espiritual. Reconocer la acción de Dios en la historia. Identificar la verdad entre el ruido del mundo
y actuar con coherencia y fidelidad. Cultivar esta capacidad permite responder a los llamados de Dios de manera consciente, evitando confusiones, errores y distracciones que puedan desviar la vida de su propósito. La valentía de la misión profética. Juan es un modelo de valentía. Denuncia la injusticia, llama a la conversión y sostiene la verdad, a pesar del rechazo y del peligro. Esta valentía es inseparable de la fe, porque surge de la confianza en Dios y en la certeza de que la verdad tiene poder transformador. Cada discípulo está llamado a vivir esta valentía en su contexto, enfrentando las resistencias internas y externas, denunciando lo que está mal con amor y firmeza, y siendo testigo de la verdad sin depender del reconocimiento humano. La fidelidad valiente es un medio a través del cual Dios transforma corazones y sociedades. La vocación como acto de obediencia y entrega. Juan el Bautista nos muestra que la verdadera vocación no depende del reconocimiento humano, sino de la fidelidad a la misión que Dios nos encomienda. Su vida fue un ejemplo de entrega total. Aceptó una existencia sencilla, austera y muchas veces incomprendida, para preparar los corazones para la llegada del Mesías. Esto nos enseña que cada llamado divino exige compromiso interior, disposición a sacrificarse y confianza absoluta en que la obra de Dios se cumplirá. La verdadera vocación se vive con coherencia, sin esperar aprobación externa, y cada acción realizada con fidelidad es un testimonio silencioso del amor divino en el mundo. El poder de la coherencia espiritual. La vida de Juan nos recuerda que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es un poder transformador. Cuando nuestras acciones reflejan nuestras palabras y convicciones, nos convertimos en instrumentos de Dios capaces de influir en la vida de otros sin necesidad de imponernos. La coherencia espiritual genera credibilidad y autoridad moral, porque quienes nos rodean perciben la autenticidad de nuestro testimonio. En este sentido, la fidelidad cotidiana, incluso en lo pequeño, se convierte en un canal de gracia que abre caminos para que otros puedan encontrar la verdad y la presencia de Dios. Este pasaje de Mateo nos deja una enseñanza profunda y muy actual. Dios cumple siempre sus promesas, pero no siempre de la manera que el ser humano espera. Elías sí vino en la figura de Juan el Bautista, pero muchos no lo reconocieron, porque su mirada estaba condicionada por expectativas humanas, y no por la apertura del corazón. Así también, Jesús revela que quienes no aceptan la verdad suelen rechazar también al enviado de Dios, incluso cuando su presencia es evidente. Los discípulos, al comprender finalmente el sentido de sus palabras, nos representan a nosotros mismos, que necesitamos paciencia, docilidad y discernimiento para entender el camino divino. Esta conclusión nos invita a cultivar una fe más despierta, más sensible, más capaz de ver la obra de Dios en lo cotidiano y no solamente en lo extraordinario. Nos enseña a valorar a los mensajeros que Él envía hoy a nuestras vidas.
y a evitar los errores de quienes, por dureza del corazón, ignoraron las señales del reino. Jesús nos llama a vivir vigilantes, atentos a su voz, confiando en que incluso cuando no comprendemos todo, como le sucedía a los discípulos, su plan avanza de manera perfecta. Y al descubrir este plan, nuestra fe se fortalece, y nuestro corazón se prepara para encontrar a Cristo en cada paso de la vida.